Ya estamos, ahí está. Bueno, buenas tardes, estamos iniciando la clase del 22 de septiembre de planificación y evaluación. Saludarle a los que estamos. Y bueno, estamos avanzando y ya casi de alguna manera comenzando la recta final de las últimas unidades, últimos temas que hemos ido abordando este año respecto de tanto planificación, procesos de planificación y procesos de evaluación también. ¿Alguien más se le tildó? A mí también, Sí, a mí vale. también. Ah, ok, pensé que era A mí también. también, a mí también. Creo que es un problema del profe general. ¿Alguien también, además de mí, se escucha a Rubén bastante bajito cuando habla? Yo lo escucho, yo lo A mí escucho se me había normal. congelado recién y pensé que era yo. Yo Pensé que también, era creo yo que y todos pensé que era pensábamos que me había era. congelado. ¿Fuimos todos? Sí, sí, sí. Ah, Yo pensé que era a mí que se me había congelado, pero no, se ve que fue general. perfecto. Estaba pensando exactamente lo mismo. Hola, ¿ustedes me escuchan? Sí, Y profe. ahora sí, hace un ratito se había tildado. Sí, sí. Convengamos que estamos con conexión de internet. No sé si tiene que ver con, no sé, la tormenta, la lluvia o con qué, pero se ve que mala conectividad hoy. Bueno, nada, simplemente le estaba diciendo que le daba la bienvenida y que estamos retomando temas de la unidad 6, luego de las clases que acompañó Christian Seiler, sobre pues, presupuesto público, fuentes de financiamiento, capacidad proyectiva y gestión pública, ¿no? Entonces, ahora lo que queremos y dialogar con ustedes y compartir algunos textos y bibliografía tiene que ver con la temática de, por supuesto, de la planificación, que es el tema de fondo que nos atraviesa, pero a su vez, cómo se conecta con los procesos de participación, con la participación, preguntarnos qué es la participación, oportunidades para la participación social desde la mirada de la planificación y a su vez cruzado por lo que es el enfoque de derecho. Por supuesto, el enfoque de derecho a su vez, digamos, constituye todo un enfoque en sí mismo, ¿no? Que atraviesa los procesos o no de planificación y más que nada que puede ser, es un enfoque vigente dentro de las políticas públicas también, ¿no? Entonces, conversar un poco alrededor de estos dos grandes temas, planificación y participación, planificación y enfoque de derechos. ¿Eh? Entonces, estamos ubicados en la unidad 6, la bibliografía que estamos trabajando concretamente para básicamente un tema de participación, aunque nos apoyamos, yo luego les voy a compartir la bibliografía un poco que también estuve mirando para el asunto de participación hoy. Básicamente un texto que se llama ¿Qué de Mónica Bifarello? Del año 2005, si no me equivoco, 2006, donde ella en un artículo que tiene publicado se llama Una ciudad participativa y eficaz, derecho a un Estado municipal transparente y cercano a la gente, ¿no? Está en un texto que está titulado como Políticas para la Gobernabilidad, Experiencia Rosario. Y allí recoge toda una síntesis como de buenas prácticas, digamos que en una articulación con el PNUD, ¿no? En donde se miran distintos aspectos de ese plan estratégico, ¿no? Y entre esos aparece ahí un apartado específico de participación.
Después también me apoyé en otra bibliografía, porque hay muchísimo para hablar de esto, y lo mismo para el enfoque de derecho. Así que primero quería compartir, arranquemos por participación, y permítanme ahí compartir pantalla. Un segundito. ¿Me dicen cuando lo ven? Ahí se ve, profe. Ahí ¿Se se ve? está viendo. Bueno, a ver si puedo, porque ya sé que ahí lo ven mejor y más grande, seguramente. Bien. Bueno, y arrancaba a ver con una conversación con ustedes, porque yo decía, bueno, ¿qué entendemos? Vamos despacito con estos 3 puntos, no se apresuren ahí. Pero el último implica usar un poquito el teléfono o la computadora. Así que bueno, el que quiera ir ganando tiempo lo puede hacer. ¿Qué entendemos, así digamos vulgarmente, o qué entendemos en nuestra opinión, sin necesariamente conceptualizarlo, por participación? ¿Qué le trae a la mente, a la idea, a la cabeza? O bien, si hay una referencia teórica que tengan presente, fresca, por alguna materia que hayan rendido, desde el concepto de participación. ¿Qué es participación? ¿Qué es participar? ¿Qué podemos entender cuando decimos participación? Como querer ser parte de algo. Ser parte de algo, muy bien. Está bueno eso, ser parte de algo. Sí, como dice la compañera, ser parte, digamos, tomar, yo vinculo la participación con la acción, digamos. O sea, el participar implica accionar en algún aspecto. Digamos, generalmente la participación en esto yo lo vinculo a lo social, digamos, al trabajo colectivo, en conjunto. Y elegir Exactamente. hacer también, se me ocurre. Claro, yo también lo asocio, como decía Cristian, digamos, por así decirlo, una intervención, pero también entendía como puede ser una participación activa o no. Está Estás con el silenciado, micrófono Rubén. silenciado. Gracias. Participación y acción, 2 categorías que están ahí activas, y está bueno esto que traen ustedes de participación activa y otras que pueden ser, ¿no? Por ejemplo, una participación un poco más pasiva, ¿no? A Josefina la intervención no escuché bien qué aportaba. Ah, que también decía que pensaba en que elegir participar, Ajá, elegir hacer, eso digamos. está bueno. O sea que también nace de una opción, ¿verdad? No de una obligación en ese aspecto, ¿no? Bueno, está bueno. Fíjense que la segunda pregunta, a ver, le remite a ustedes, eh, obviamente nos va a llevar un poco tal vez a la infancia o a la adolescencia, porque dice, a ver, ¿qué recuerdo? Esto tiene que ver con recuerdo. ¿Cuál es el primer recuerdo que tienen de experiencia de participación ciudadana, por ejemplo? Y si pueden describir un poquito el contexto, cómo era ese momento, el contexto político, si quieren, social, y pensando adulto en ese momento que le invitaron a esa cuestión de participación. A ver, ¿qué les trae? ¿Qué recuerdo les trae? Maxi, Pueden vos ser las también podés votaciones, participar. las elecciones cuando se habían habilitado para los 16 años. Yo justo estaba ahí. Y bueno, el Ajá. rol de los adultos fue, por ejemplo, en mi casa, explicarme básicamente cómo era y darme una orientación, digamos, para ir. O sea, mi papá fue atrás mío, digamos, diciéndome, acá tenés que firmar, acá tenés que entrar o lo que sea. Está bueno. Esa participación ciudadana concretamente. También, bueno, podemos abrir y tal vez también sientan, si quieren que abramos el concepto de participación a otras formas, en ese momento también lo pueden abrir, otras formas de participación, no exclusivamente ciudadanas. Sí, a mí en ese sentido me remite, digamos, al tema del centro de estudiantes de la época de secundaria, digamos. Como primera intervención, participar en algo que vaya más allá del ámbito de lo privado, de la familia.
Y ahí, Cristian, ¿qué tipo de cosas se jugaban, se decidían, se daban Y como... era un momento donde estaba, digamos, esta cuestión del acompañamiento docente para empezar el tema del centro de estudiantes. En la escuela donde yo iba no había, entonces aparece de pronto un docente con la idea de decir, bueno, motivemos esto y empezar al tema de armar listas y eso. Hoy en día los centros de estudiantes están mucho más naturalizados. Yo te estoy hablando del principio del 2000, o sea, da cuenta de mi edad. Pero tiene que ver con eso, ¿viste? Y empezar a pensar en todo lo que fue la crisis del 2001, o sea, ahí es como que empecé a tomar conciencia un poco más, más allá de lo meramente individual, digamos. Está bueno. A ver, algún otro comentario de experiencia de participación ciudadana o de otro tipo, comunitaria. Y ahora no estaríamos participando, no sería una especie de participación, estamos participando en una clase, digo, ¿no? Sí, sí, es una experiencia actual, pero un poco la consigna, incluso me animo a decirle de que vayan de alguna forma mientras estamos pensando esto de participación, mirando la forma que asume la participación, porque esa sería una pregunta de forma, de fondo. ¿Qué forma asume la participación? Porque fíjense que acá la participación en la clase, en cualquier clase, está arreglada, digamos, ¿no? Tiene reglada de reglas, ¿no? Tiene un formato, se puede participar de una forma, hay cosas que se pueden, cosas que no. Eso es un poco a donde estamos apuntando con esta búsqueda. Pero un poco la consigna les remite a recuerdos de la participación, sobre todo pensando en la niñez o en la adolescencia, ¿no? Entonces aparecía la experiencia en centro de estudiantes, la cuestión de la experiencia del primer voto, ¿no? A los 16 años. Bueno, ¿qué otras experiencias podrían denominarse de participación donde sintieron ustedes que estaban participando en algo, ¿no? Y ahí podemos salirnos de la participación ciudadana y de la participación social, la participación comunitaria, que claramente deben tener algunos matices propios que la diferencian de la ciudadana, ¿verdad? Y mientras, les invito, ahí a quienes ya participaron, que hagan esa búsqueda ahí en Google, como dice, de la escalera de la participación de Roger Hartz. Que la mire, es más, el que pueda también pide permiso y podemos compartir pantalla por un momento, comparte pantalla, o bien la comentamos en voz alta. Pero igualmente me gustaría escuchar algún otro recuerdo de experiencia de participación. Estamos, ¿verdad? Por las dudas estoy chequeando por una cuestión de conectividad. ¿Están ahí, no? Sí, profe. Sí, Sí, estamos acá. Yo por ahí estamos acá. agrego un Sí, comentario en esto de que cuando hablamos de participación también tenemos que pensar en distintas modalidades que la participación adquiere y en distintas implicancias que se pueden dar a partir de esa participación. Porque hay participación, por ejemplo, cuando emitimos nuestro voto, nuestro sufragio, como lo hicimos hace 2 semanas atrás, porque estamos incidiendo directamente en el caso de las primarias, en la constitución de la oferta electoral, y después hay otras modalidades de participación que son más directas, por ejemplo, si formamos parte de una mesa de gestión asociada con el municipio y con organizaciones sociales, o si directamente nos involucramos a través de una entidad comunitaria o de una organización que trabaje en el territorio promoviendo el voluntariado. Pienso en Scouts, pienso en Cáritas, pienso en los bancos de alimentos. También son otras modalidades de participación que pueden ser comprendidas dentro del concepto y pueden ser pensadas también como modalidades de participación ciudadana. buenísimo, muy bueno. Es como que nos empieza a ampliar un poco el espectro de las posibilidades de la participación, ¿no?
vayan ahí comentando si pudieron encontraron algo de la búsqueda de la escalera de la participación. Mientras me van contando eso, no sé si lo pueden, alguien lo puede compartir. Posiblemente hayan encontrado muchas imágenes, obviamente con la forma de escalera, de distintas variantes y versiones, y muchas de esas están asociadas a las cuestiones de niñez. Valentina, ¿encontraste algo? Yo, profe, encontré, pero bueno, no, yo no puedo compartir porque estoy con el celu, pero sí encontré una. Bueno, Josefina, ¿querés contar un poco qué es lo que estás viendo? ¿Qué encontraste? ¿Lo contás? Sí, encontré una escalera que tiene 8 escalones, digamos, y que Sí. están agrupados en 3 grupos. El primero y el segundo son manipulación y terapia, que están unidos en no participación. Después está información, consulta y aplacador, que están en formulismo. Y después colaboración, delegación del poder y control ciudadano, que están en poder ciudadano. Bien. Bueno, ahí tenemos una, todas refieren más o menos al mismo esquema, Hola, cada uno. perdón, no podía prender el micrófono. Yo la encontré, o lo que me aparece acá es toda relacionada con los niños. No sé ¿Quiere que si presente una imagen? sirve o no. Si está Pero me parece- relacionado con niños, no vale igual porque la escalera de participación sirve para todo. Así Dice que son escalera de ejemplos. participación infantil, tramo de la participación, que hay 5 escalones, y tramo de la no participación y hay 3. Pero son parecidos a lo que nombró Josefina recién. Me llamó la atención la parte que decía niños. Bueno, a ver, contalos, Valentina, cuáles son. Mientras Nazarena, yo voy a dejar de Bien. presentar y mientras Nazarena prepara para presentar ella lo que encontró. Bien, en el tramo de la no participación está manipulación, decoración y participación simbólica. Y después en el tramo de la participación está información, consulta, iniciado por adultos, niños, y luego pero niños y niñas luego deciden, iniciado y dirigido por niños y niñas, iniciado por niños y niñas, compartido con personas adultas. Esas las encontré y son más o menos todas parecidas. O sea, las dividen en 2 grupos, no en 3. Exacto. Fíjate ahí, por favor. Vos, por favor, Valentina, Sí, ¿podés reiterar los primeros 3 que hablan de la no participación? sí. Manipulación, decoración y participación simbólica. Bueno, hagamos un comentario ahí. Nazarena, ¿vos estás preparando para presentar mientras, no? Si quieres andar presentando, mientras charlamos con Sí, estoy Valentina un poco lo que intentando ella... porque justamente encontré el gráfico que Josefina marcó en un principio y ahora el que marcó Valentina, pero no estaría pudiendo. A ver ahora. Trae este que tiene Valentina. Si conseguís, podés Este que tiene mostrarnos Valentina. el de Valentina, que estamos conversando Aparece. ahora. Es uno rojo y anaranjado. Sí, sí. Ahí no sé si aparece. Ahí se ve el de Sí, Nazarena. estamos viendo... Sí, es ese. Bien. Es de Wikipedia, pero Sería no dice, no los explaya, digamos. esta. Sí, este que mostró Valentina. Correcto. Bien. Correcto. Se ve que dice manipulación en la Un base, poquito. Sí, decoración y participación simbólica. A ver, conversemos. Claramente, esos 3 niveles tienen que ver con el tramo de la no participación. ¿Por qué digamos, el autor Roger Hart lo vincula con la no participación? Porque son cosas que hacen los adultos, digamos, claro, primero, yo no los entiendo como niños. que no se involucran a los niños como Sí, actores exacto. En este caso, activos dentro del proceso. Que son más un elemento exacto. tal vez O sea, que un la actor manipulación. puede ser.
Sí, digamos, cuando en todo proceso, digamos, en este caso, digamos, son tratados como un objeto, no como un sujeto, ¿no? Y, por ejemplo, un nivel, el más, digamos, el más crítico dentro de este proceso, digamos, es la manipulación, es decir, usar a los chicos, o usar, en realidad, ahí se perdió la pantalla compartida, sería usar a Sí, sí, los no, niños. que lo acabo de descargar la imagen para que se vea mejor, por eso lo saqué. Perfecto. Entonces, en manipulación, ¿por qué? Porque, bueno, obviamente los niños son usados para, para un fin, en este caso, de los adultos. Si lo queremos mirar de la perspectiva de los adultos, también puede ocurrir. Es decir, adultos convocados o participados supuestamente a participar, que en realidad no saben ni para qué están, ni con qué finalidad, simplemente son usados para, digamos, manipulados, como dice ahí, ¿no? Es decir, con una finalidad y tratados como objetos, podríamos decir. El otro escalón que creo que comparten el mismo nivel de gravedad como el de manipulación era el de decorado. Pero ahí, Rubén, el caso que vos nombrás, digamos, en relación a los adultos, ¿no sería una participación simbólica? Sí, pero simbólica, Esto que vos decís de... Ujú, sí. ¿no? Desplayate, Cristian. No, pues pensaba, digamos, cuando vos dabas el ejemplo de los adultos, digamos, y de una participación simbólica, esto de decir, bueno, vas a determinado lugar, pero en realidad haces como que estás participando, pero en realidad, digamos, no es una participación genuina, sino que está influida por determinados factores externos a vos, digamos, que Lo que pasa es que pienso acá, en fíjate determinados que actos. el autor lo define como no participación. O sea, imagínate que después sí hay niveles, por eso es importante la escalera. Calculo que Nazarena está buscando para compartir pantalla, ¿no? Cuando pueda, pero hay niveles de la participación donde sí es participación, aunque tal vez no sea la óptima. Pero en este caso estamos mirando los niveles de no participación. Entonces, la manipulación, el decorado, lo llama así como decorado, no es simbólica, directamente es no participación. Entonces, digamos, el decorado está claro, digamos, hay gente, digamos, personas, niños, en este caso como se traía acá, que nada, que están allí, pero no tienen claro para qué están, o sea, son prácticamente el mismo nivel de manipulación. Había un tercer nivel, que no recuerdo el cual es el que aparecía. A ver, ahí está. Nazarena. El tercero, eh, ahí seguro lo va a ampliar. El El tercero. tercero es la participación simbólica. Bueno, mirá, bueno, ahí trae lo que vos decías, Cristian. Participación simbólica entra dentro de la no participación. Mirá vos. Fíjate los tres niveles, ¿no? La manipulación, el decorado, o sea, estar como decorado, o también según el autor lo van llamando de distintas formas, ¿no? Pero participación simbólica entran dentro de lo que sería la no participación, ¿no? Básicamente cuando empezamos a hablar de que hay un proceso de participación, cuando aparece por lo menos información. Es decir, fíjense, entonces podríamos decir que cuando al menos el otro actor a quien se desea provocar la participación, digamos, ¿no? Cuenta con información, podríamos hablar de un primer nivel de participación. O sea, el primer nivel, el punto básico para poder participar es tener información, ¿no? De ahí para abajo puede ser simbólica, puede ser el decorado o la manipulación, ¿no? Entonces, ¿cuántos ejemplos, cuántos casos se les deben venir a la cabeza a ustedes en donde estamos hablando de procesos de no participación? ¿Le pasó alguna vez a ustedes de estar en algunos de estos niveles de no participación? ¿Tenido alguna experiencia de no participación? ¿De haber sido manipulados o formar parte de un decorado o de esta participación simbólica? Y en la escuela, supongo que en los primeros grados,
cuando empezás a aprender las cosas, digamos, también. Uno aprende lo que te dicen los mayores. Y sí, este, hay un autor que vamos a estar mirando ahora también, donde, digamos, ámbitos primarios de participación o no. Y ahí un poco se juega justamente también esto, ¿no? ¿Con qué nivel de información cuento? ¿Con qué nivel le continúa al de la información? Porque todavía lo veo chiquito acá. El que es superior al de la información. Información, Después de la información sigue la consulta. consulta, correcto. ¿Se empiezan a dar cuenta cuál es la diferencia ahí entre estar informado y ser consultado, por ejemplo? Claro, ¿no? Luego, ¿qué le sigue? El escalón 6. Iniciado por adultos, creo que dice adultos, Sí, pero niños y niños luego deciden. claro. Iniciados por adultos, pero, o sea, porque recuerden que está acá, el título dice la escalera de la participación infantil, entonces estaba pensado para niños. Pero en este caso dice, bueno, tenemos niños adolescentes informados, bien. Pero además de informados, consultados, les consultamos. Ahora, consultar a un niño, niña o un adolescente, desde el punto de vista de, por ejemplo, de este proceso de planificación o pasión, no necesariamente es vinculante. Es decir, que lo que ellos opinen o digan, ¿no?, en esa consulta no necesariamente se va a trasladar a una acción, ¿no?, o a una toma de decisiones para luego accionar, sino que justamente eh, es la consulta, es decir, saber qué piensan de algo, ¿no? El nivel que estamos mirando ahora, que es el 6, iniciado por adultos, quiere decir, bueno, procesos que son organizados, convocados por adultos, ¿no?, que de buena fe están dirigidos a niños, niñas o adolescentes, en este caso, de la escalera de participación infantil. ¿Para qué? Para convocarlos, para generar un espacio cuidado de trabajo, para que sean informados, para que puedan opinar, puedan dar su parecer y ser escuchados, ¿no? Pero eso, no dejamos de decir de que fue iniciado por adultos. Y un nivel superior de mayor intensidad de participación o de participación óptima sería ese que es iniciado por niños y niñas y compartido con personas adultas. Es decir, podríamos decir autogestionado, ¿verdad? Pero este es el corte de la participación infantil. Esto mismo lo podemos trasladar a los procesos de participación, si quieren, popular, de participación ciudadana, digamos, ¿no? O sea, básicamente estos niveles de manipulación, decoración, de participación simbólica, que es no participación, y la información, la consulta, ¿bien?, la información organizada por otros actores en lo que uno es convocado, y en los procesos más autogestionados, son como una escalera óptima de la participación, también, por ejemplo, para la relación entre el Estado, las organizaciones de la sociedad civil, ¿no?, el mercado. Entonces, esta escalera, básicamente, en términos conceptuales, nos sirve para pensar qué grados de la participación, qué es participación, qué no es participación, y una gradualidad que va desde la mera información, ¿no?, a poder dar la voz, ser consultados, ser escuchados, que se tome en cuenta lo que decimos y además poder no solamente incidir, poder autogestionar y formar parte de los procesos de decisión. Es decir, todos esos elementos nos están dando, digamos, gradualidad e intensidad en los procesos de participación. Muchas gracias, Nazarena, por compartir pantalla, y a todos y todas los que estuvieron buscando ahí un poco, googleando la escalera de la participación. Rubén, te hago Les una vuelvo a... consulta. Sí, A medida que va aumentando el nivel de participación a la hora de tomar decisiones, por ejemplo, para armar algún proyecto, algún programa, etcétera, que haya más participación de los sujetos a los cuales va a atender ese programa,
le da como más, o nos da más nivel de que sea más efectivo, no sé si me explico la pregunta. O es depende del programa o depende lo que se quiera llevar a cabo, o Claro, vale. no sé si me explico. Ahí hacia eso vamos. Digamos, lo que estamos mirando es, de alguna manera, que todo proceso, más que nada si lo pensamos de los procesos de planificación o del diseño de la política pública, todo proceso que se apoya en una lógica estrictamente vertical, autoritaria, que no considera la distribución del poder, que cree en sus presupuestos de prejuicio, digamos, de pensamiento, que solo, que tiene todo ¿se acuerdan los puntos de ruptura? ¿No? El saber, el poder, ¿no? Que cree que detenta todo el conocimiento y el saber sobre un área temática, sobre un campo, y que además cree que tiene el poder para transformarlo, generalmente ha derivado en procesos que no han sido exitosos, que han llevado a fracaso, que le ha faltado básicamente legitimidad, ¿no? Que no siempre supieron entender las necesidades y los derechos de las personas a quien iban dirigidas. Entonces, versus esa opción, digamos, un proceso que sea, por otro lado, que reconozca la categoría de saber y de poder desde otro lugar, que el poder es compartido, que no detenta absolutamente todo el poder, que no tiene todo el conocimiento, pero además escucha a los sujetos a los que va dirigido ese plan, programa o proyecto, ¿no? Esa política pública, que intenta no solamente avisarles e informarles cómo participar de la política, sino además intenta hacerlo de forma participativa en otros momentos anteriores, ¿no? Eso le otorga a ese proceso mayores niveles de legitimidad, de acuerdo, de encontrar los matices necesarios para que esa política pública, ese plan, programa o proyecto pueda, digamos, tener los apoyos necesarios y tener los ajustes necesarios que que pueden permitir ese tránsito entre la situación actual, que fue de alguna forma parte de ese análisis inicial, y llegar en ese camino a la situación deseada, ¿no? ¿De qué forma? Colectivamente, o sea, participando, ¿no? Involucrando. Entonces, por ahí puede sonar, no sé cómo le resuena, mejor dicho, cómo le resuena a ustedes esto de los procesos participativos, porque por un lado, si comparten que suena lindo, interesante, esto de la mirada o la perspectiva participativa en el proceso de planificación, pero por otro lado, implica un esfuerzo y un posicionamiento de liderazgo para hacerlo así, ¿no? Es decir, no les quepa duda que es más sencillo diseñar una política pública desde un escritorio y hacer consultas del orden de lo formal, como decía, como traía hoy Cristian, una participación simbólica, ¿no? Hacer como que participar. O sea, hacer como que les consultamos y después hacemos lo que queremos, ¿verdad? Entonces, es mucho más sencillo. Ahora, un proceso que está basado desde el momento del diseño en un enfoque participativo nos va a permitir otro tipo de sostenibilidad por un lado, pero más que nada me parece que la legitimidad. Es decir, pasa muchísimo en el Estado, áreas que planifican y que les informan a las otras áreas que estaban involucradas, y no hablemos de los destinatarios de la política, les informan cuando ya tienen todo decidido. Entonces la decisión, lo que suele ocurrir, acción-reacción, es qué lástima que no nos avisaron, cómo no nos convocaron antes, podríamos haber aportado. Y el efecto inmediato es de resistencia, ¿no? Es de decir, nos dejaron afuera. Y ahí todos quieren como intentar, digamos, arrimar, no, pero esto lo queremos, ahora se lo estamos contando porque lo queríamos. No, tarde.
digamos, ¿no? Muchas cosas se deciden a veces desde adentro y no se involucran los actores con quienes se está pensando ese proceso de planificación o a quién va dirigido, y se lo involucra en el último momento, ya en la información. Y a veces hasta ahí llega, solamente hasta la información, ¿no? Entonces, cuando ustedes miran la bibliografía, mirando donde se miran procesos de diseño de política pública, proceso de participación y proceso de planificación, van a ver que de máxima siempre se busca que haya una participación genuina en los distintos momentos que hemos analizado del proceso de planificación, ¿no? Incluso desde el momento del análisis de situación. ¿Qué piensan ustedes? A ver, no sé si se me escucha bien porque ya estoy viajando al trabajo, pero me parece re importante esto que vos planteabas respecto de digamos, de no involucrar al otro al momento de pensar una política pública, digamos, la reacción de rechazo, eso me parece que muchas veces sucede, de hecho, en la realidad, y nosotros como futuros planificadores, decisores públicos, tendríamos que tener eso sumamente en cuenta. Gracias, Cristian. ¿Es así? No sé si por ahí tiene mucho que ver, pero en política social estábamos haciendo un trabajo sobre políticas sectoriales y uno de los materiales que teníamos para consultar era un video de Daniel Filmus, si no me equivoco, que él hablaba de que, bueno, de que había que repensar todo el sistema educativo, y una de las cuestiones que me llamó la atención fue que él hacía hincapié en que la gente o los funcionarios que hacen al sistema educativo, que toman las decisiones más importantes, son quienes menos contacto tienen con un aula o con los niños o con los adolescentes, con los docentes que están ahí involucrados. Y nada, este tema de la participación me llevó a eso, es decir, que también me considero que da a la legitimidad y al mejor funcionamiento de todos los programas y demás cuando se involucran a quienes realmente trabajan en última línea con los beneficiarios y con los beneficiarios mismos. Sí, Valentina, me parece que está bueno el aporte que traes porque efectivamente, ¿no? En salud, en educación, digamos que son un poco los sistemas más clásicos, digamos, más organizados que tiene la institucionalidad de la política pública argentina. Digamos, ¿cuántas veces, ¿no? En estos sistemas que uno conoce, el aula propiamente, ¿no? El aula de una escuela. De ahí el esquema de la dirección, los supervisores, la departamental de escuela, los equipos técnicos, el Consejo General de Educación, el Ministerio, digamos, de Educación de la Nación, ¿no? ¿Cuántos niveles por fuera de lo que implica un aula, ¿no? Y sabemos que buena parte de lo que ocurre allí en el aula está diseñado o prediseñado por un montón de actores que muchas veces alejados, desvinculados de la realidad, de la dinámica de lo que ocurre en el aula, ¿no? Las condiciones, ¿no? Las condiciones de los estudiantes, no importa si son Claro, niños, a adolescentes mí, o jóvenes. Sí. a mí me parece, o sea, súper interesante, digamos, la idea de pensar la participación a la hora de desarrollar una política pública y también, digamos, cuando planificamos lo importante que es escuchar, por así decirlo, a lo que se va a tratar en ese momento como para llevar a cabo y saber qué se tiene que hacer o qué no, o cómo va a impactar de cierto modo la sociedad, previo a eso dándole una participación a la persona afectada para poder contrarrestar lo que se quiera hacer o no. Y por ahí, no sé, para generar ese tipo de negociación o que no haya una confrontación o sí una coacción como para que sea bueno el impacto, poder llevar a cabo una buena participación y tratar de escuchar. No sé si va por ese lado. Mira, va por el lado, me parece, de lo último que dijiste. Es decir, no sé si yo diría que, a ver, dentro del abanico de posibilidades éticas, digamos, que hay de la participación,
justamente tiene un punto de apoyo ético, digamos, ¿no? Fíjate que la no participación, o sea, la manipulación ya no va de la mano de la ética. Que usar al otro como objeto, como un decorado, tampoco. Entonces, yo creo que la búsqueda de estos procesos de participación no deberían estar encaminados en justamente solamente a neutralizar el conflicto, ni a buscar solo la legitimidad, sino justamente la genuina acto de escucha del otro actor, ¿no? Donde aparezca la voz de los sujetos que en definitiva van a ser posteriormente los destinatarios, los usuarios, los partícipes de ese proceso de diseño de un servicio o de un bien de la política pública. Entonces, escuchar, atender, hacerlos partícipes genuinamente, por supuesto que como efecto secundario neutraliza conflictos o por lo menos los va a acotar, puede que queden más claras las diferencias, genere puntos de contacto y también va a permitir una conversación entre la relación entre el Estado y la sociedad civil que no siempre se da, ¿verdad? Partimos, dice Mónica Bifarera en el texto en el cual también nos apoyamos, que partimos de un concepto fuerte, de un ejercicio de una democracia representativa, ¿no? Delegativa, más que nada. Y esa democracia participativa, se pregunta ella, bueno, ¿es excluyente o es complementaria la posibilidad de una democracia delegativa, o sea, representativa, y una democracia participativa? Es decir, porque no significa resolver todo de forma permanente en un estado de asamblea, ¿verdad? Sería casi imposible gobernar y funcionar gobernando en un estado de asamblea permanente. O sea, no se puede poner todo a un proceso de consulta, de decisión, ¿no? De debate. Pero muchísimos aspectos de la política pública, sí. Voy a avanzar un poquito en el Power. Un segundo. Entonces, permítame acá. Sí, ahí se. Dice, cuando hablamos de participación estamos hablando de, como dijeron ustedes al inicio, ¿no? Tomar parte de algo o en algo, tomar parte en acciones, en decisiones colectivas. Por ello es siempre relacional. O sea, la participación justamente se mete en una relación. Es dinámica, conjuga la acción de distintos sujetos, de nosotros mismos, y nos hace movernos en una realidad, en un contexto. Y en este sentido, el concepto de participación no es unívoco ni estable, se va modificando y transformando. Y le podemos decir que la participación, en este caso ciudadana, se entiende también como la movilización efectiva y organizada de la ciudadanía dentro de procesos que van desde analizar problemas que nos está pasando, ¿no? De poder decirlos, expresarlos, a formular por dónde debería ser el camino, tomar decisiones y realizarlo, ¿no? E implementar transformar esa realidad, como dice acá, en todos los niveles de la acción gubernamental. Entonces la participación ciudadana popular, le agrega acá, es entonces un proceso social por medio del cual la población organizada accede conscientemente a la toma de decisiones en las cuales está involucrada, influyendo en la agenda pública con el objetivo de promover y defender los intereses populares, es decir, permitir su pleno desarrollo como personas humanas, así como el desarrollo integral de la comunidad en la que se desenvuelve. Y acá un concepto dice, la participación entendida como un proceso alojaría acá en este caso una serie de características, ¿no? Considera a las personas como sujetos capaces de comprender su propia realidad. Eso es clave. De construir opiniones propias, ¿no? O sea, tener opiniones, pero para eso hay que darle un espacio de escucha. Construir opiniones propias en torno a ello, identificando necesidades, deseos, asumir la capacidad de poder expresarla y comprometerse de modo protagónico en la resolución de problemas comunes y en la construcción de alternativas y proyectos.
De aquí se desprende que considerar la participación como un proceso conlleva necesariamente una labor educativa y un ejercicio ciudadano en una relación intergeneracional entre, por ejemplo, los adultos y los niños, ¿no? Y también creo que aquí podríamos decir intersección también, ¿no? Porque acá no sería solamente la intergeneracional, sino también todos los cruces posibles de la diversidad que implica, ¿no? Los sectores, los grupos. Por eso dice que requiere una formación específica para desplegar, promover y apoyar procesos participativos. En este sentido, acá, en este punto, yo algunas veces he hecho este comentario, y no sé qué piensan ustedes de esto, pero a veces hablamos, obviamente, de la participación como un valor en sí mismo, pero muchas veces cuando, en esto que veíamos de la no participación, a mí me gusta traer ¿Se a ve la colación pantalla también negra experiencias negativas. o es solo a mí? No, tenés razón, debe ser lo que Ahí está. minimicé tal vez. Ahí volvió, ahí volvió. Volvió lo que la había minimizado, ¿eh? Mirá, no sabía eso. Les decía, podríamos hablar de procesos que yo le llamo de mala praxis, digamos, ¿no? En este sentido. Cuando estamos en estos procesos, o cuando de parte de quienes gobiernan, ¿no? Quienes dirigen, conducen, toman decisiones respecto de la participación y sobre todo cuando se generan estos procesos pseudo participativos donde se manipula el otro o el como si de la participación, ¿no? Esa participación simbólica que hablamos al inicio, digamos que claramente el autor ahí la llama no participación. En este sentido yo creo que nosotros desde el punto de vista de desarrollo de la profesión, el despliegue de estas herramientas como lo es la participación y de un punto de vista ético, no solamente que no estamos generando la participación buscada, porque justamente estamos en un proceso de no participación, sino que realmente tiene conflictos éticos, porque para mi gusto implica una mala praxis usar herramientas de la participación engañosa, digamos, ¿no? O el cómo sé la participación es mala praxis para mí. Y yo he visto cómo muchas veces, en nombre de procesos participativos, se ha generado un efecto en comunidades que finalmente la gente engañada viene de buena fe a participar de procesos de reuniones que involucra el tratamiento de temas, problemas y posibles mejoras de las condiciones de vida en una comunidad, ¿no? Y que finalmente de procesos mal gestionados de participación o simplemente vacíos de contenido han generado un efecto de rechazo a estas instancias participativas a futuro. Es decir, cuando después de este tipo de experiencias que han sido, digamos, de vacío de contenido en términos participativos, ¿no? En donde ha sido realmente la no participación, la participación simbólica como decorado, y por qué no hasta la manipulación, generan en esa población y en esas comunidades, cuando alguien viene genuinamente a intentar promover o provocar un nuevo proceso de participación en el futuro, generalmente se encuentra con el rechazo a esa instancia justamente por los efectos provocados de esas experiencias negativas anteriores. No sé si soy claro en el punto. Quiero saber si me pude explicar en ese sentido. Sí, por mi parte se entendió claramente. Gracias, Cristian. Es decir, yo en mi experiencia profesional he sido testigo y parte en alguno involuntaria, y cuando fui consciente de esos procesos, del daño que estábamos haciendo, por supuesto que lo manifestamos, lo expresamos y nos retiramos de esos procesos, aunque por ahí podía llegar a costarnos el puesto de trabajo, ¿verdad?
pero hubo un momento en donde la política pública, usando la palabra participación como el gran lema, bueno, generó falsas instancias participativas en mesas, llamémosle mesas de diálogo, mesas de trabajo, en donde se invitaba a la participación comunitaria y después de 4, 5, 6 reuniones, nada, era la nada misma, era escuchar, ir a estas reuniones con las comunidades para realmente, después de la tercera reunión, para nada. La gente, obviamente... Un ejemplo por ahí, Rubén, que se me ocurre a mí, acá, digamos, lo que son los centros de integración comunitaria, los CIC conocidos, que hay muchos en Entre Ríos, acá en la zona donde yo vivo ahí, supuestamente iban a ser gestionados por una mesa de gestión que era poder llevar adelante por vecinos y demás, que eso claramente fue un ejemplo de eso, porque ibas, debatías, aportabas ideas, pero después no había recursos, no había fondos, y quedaba en una mera charla. Después con eso se terminaron disolviendo, o decías, bueno, como decís, me retiro porque no hay una reciprocidad del otro lado, digamos. Claro, mirá qué bueno, es tal cual, como vos lo traés así, me parece que yo me refería, digamos, a procesos similares, y bueno, tenemos un ejemplo mucho más cercano con los SIC, ¿no? Pasó mucho con alguna mesa de gestión donde iniciaron con mucha vocación participativa, pero claro, finalmente, digamos, decidían sobre cosas menores o casi de ninguna cuestión, ¿no? Finalmente se decidía de una forma vertical y no tan democrática como se promovía en un inicio. Por eso digo, estos procesos participativos, si no son genuinos, hacen daño, ¿verdad? O sea, digo, puede haber desgaste, puede, tal vez involuntariamente, puede, por supuesto, los procesos participativos también tienen su ciclo. Por eso es importante también hacerse algunas preguntas respecto de estas cuestiones. ¿Lo participativo para qué? ¿En qué participativo? ¿En qué aspecto? ¿Para qué la participación? ¿Con quiénes? ¿No? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? ¿No? Yo creo que si uno es en algún punto, disculpa, discúlpenme, estaba llamando al teléfono. Si uno es genuino en este sentido de cuál es el alcance de esa participación, yo creo que no hay problema con este asunto, ¿no? El tema es cuando realmente uno sabe que lo que va a hacer está vaciado de contenido, ¿no? Porque implica también sostener, digamos, con tarea, ¿no? Para que la participación no decaiga en este tipo de espacios que es tan común hablar, ¿no? De las mesas de tal cosa. Tiene que haber tarea, tiene que haber roles claros, ¿no? La participación necesita de un liderazgo, necesita de roles claros y justamente también de poder que circule la palabra, ¿verdad? O sea, se imaginan entonces que estos procesos participativos, que luego pueden dar pie a procesos, digamos, de diseño de la política pública, diseño de proyectos, son transversales, son previos a los procesos de planificación, ¿no? Entonces, bueno, también decir que a veces los procesos de planificación no en todos los momentos van a ser participativos. Eso también es justo y puede ser posible, digamos, ¿no? Que haya algunas definiciones más del orden de lo política tomado por el actor que planifica y en algún momento sí abrir a determinados procesos de participación, ¿no? Mucho se hace en la evaluación, en la implementación, ¿no? No siempre se hace en el momento del análisis de situación, ¿verdad? A veces eso se hace con menos actores. Así que bueno, avanzo un poquito con el Power. También decir que la participación ciudadana, entonces, perdón, esa ya la vimos. Bueno, acá le traigo una mención, ¿no? Hay 3 áreas de participación de estos autores, Curry y García, que le vuelvo a decir, no es una bibliografía que es obligatoria, simplemente yo estoy justamente haciendo en este momento, por mi lugar de trabajo en la Secretaría Nacional de Niñez, unos cursos sobre participación de adolescentes, y bueno, justamente está en vigencia ese curso, trajeron esa bibliografía, se las quise compartir ahí, un par de párrafos interesantes.
No forma parte de la bibliografía obligatoria ni opcional de la cátedra. Nada, simplemente como para traerle algo de lo que se estaba compartiendo en la Secretaría Nacional. Un textito que dice ahí, una cita, ¿no? Dice, Escurra y García mencionan 3 áreas de participación. Una, centrada en la vida doméstica, o sea, en la reproducción de los aspectos elementales de la vida, ligados también a la producción, a la participación. 2, perdón. El segundo, la participación en organizaciones reivindicativas, vinculada a la participación colectiva. Y el tercer área es la que incumbe a la participación política en términos estrictos, ¿no? Asociada a influir justamente en las decisiones de gobierno, en el aparato de gobierno. En este último ámbito mencionado se procura no solo el mejoramiento de las condiciones individuales y colectivas, sino también justamente tomar parte de ese proceso de decisiones estratégicas de una comunidad en cualquiera de sus niveles. Y los ámbitos por excelencia de este tipo de participación son las organizaciones políticas y el Estado. Bien. Bifaré, lo que sí veníamos trabajando su texto, es el que está en la bibliografía obligatoria, dice participación para qué, ¿no? Una de las preguntas, ¿no? Y entonces dice, la participación es un proceso por el cual un número creciente de ciudadanos toma parte en esas decisiones que hacen a su calidad de vida en la ciudad e interviene de manera orgánica en su planificación y gestión. Y por último, las experiencias positivas de participación son, en definitiva, experiencias de aprendizaje social, dice Bifarello. Vivir una experiencia concreta de participación es algo que deja en la comunidad capacidades instaladas para la convivencia social. El desafío es aumentar progresivamente su incidencia en la definición de políticas públicas e integrarla sistemáticamente para no condenarlas a ser islas dispersas o, en el mejor de los casos, acumulación de espacios consultivos que no alcancen a contribuir a cambios más generales. Me parece que esa frase final también tiene que ver un poco con lo que traía recién Cristian de las mesas de gestión de los SIC, ¿no? Dice, desafío es aumentar progresivamente su incidencia en la definición de políticas públicas e integrarla de forma sistemática. ¿Para qué? Para que no sean una isla dispersa o, en el mejor de los casos, espacios consultivos que no alcancen a ser, digamos, incorporados en los cambios generales, ¿no? A contribuir a cambios más generales. Bueno, dejar de presentar. Nada, súper interesante me parece lo de la escalera de la participación. Es una buena herramienta como para tener a mano. Búsquenla, o sea, digo, cuando ustedes estén trabajando con algún proceso en donde aparezca lo participativo, creo que, por un lado, desde el punto de vista individual de las herramientas y habilidades profesionales, saber que hay instancias que no todo es participación, ¿no? Hay un cómo sigue la participación. Entonces me parece ahí mirar esa cuestión, ese aspecto que tiene que ver con lo ético. O sea, qué lugar ocupa el otro genuinamente. Para luego promover estos procesos, digamos, de menos a más de la participación. Y tener en cuenta estas referencias, estas coordenadas que intentamos colocar, de que es posible una triangulación entre el diseño de la política pública, la planificación, procesos participativos, ¿no? Genuinos participativos. Y un comentario ahí, digo, dentro de lo participativo, también nosotros muchas veces en estos procesos, como ha pasado también con la planificación estratégica, se usa el concepto de participativo y no siempre tiene contenido detrás, ¿no? A veces hay una mala praxis con la participación, ¿no? Genera procesos que son hasta nocivos dentro de las comunidades cuando no está bien gestionada, ¿no? Por lo tanto, participación también necesita de habilidades para generarse, ¿no? Y como todo, se funda en la confianza, ¿no? Hay que creer en estos procesos. La confianza es como el aglutinante de todas estas cuestiones, ¿no? Si uno está convencido que el otro realmente tiene una voz, tiene algo para decir, aunque no sea igual a lo que yo pienso, y cree en eso, genera esas condiciones. También saber, me parece que como síntesis de este tema, saber que lo participativo implica, saber gestionar esto, implica otros tiempos, ¿no?
Entonces, no es más fácil, no es más rápido, ¿no? Pero estos atributos, estos resultados también de mayor legitimidad, de saber que éticamente uno escuchó a los otros actores, que no lo trata como un decorado, como un objeto, ¿no? Como un mero destinatario de la política pública, tiene que ver con, me parece, con el nuevo diseño de la política pública. Por eso ese proceso de empatía o de hacer un poco memoria al inicio, también recordar cómo fue, ¿no? Cómo fueron nuestros procesos de participación. Y muchas veces han sido delegativos, muchas veces han sido organizados por otros. No hemos sentido la posibilidad plena de dar nuestra voz y de sentir que formamos parte de una decisión, ¿no? Cómo cambia cuando realmente sentimos que algo se decide con nosotros, adentro, y no con nosotros afuera, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido. Esto también nos da pie, Maxi, yo no sé si vos querés hacer algún comentario en este sentido, que tu experiencia y tu trayectoria también ahí, me parece que en el ámbito de lo ambiental, ha sido una experiencia bien interesante. Y yo estaba pensando en conectar con algunos comentarios del enfoque de derecho. Sí, tal Mientras cual. busco acá la- Venía pensando un aporte en este sentido. Dos cuestiones para subrayar, para remarcar. Primero, ¿qué implica pensar un diseño participativo de la política pública o de los programas y proyectos en el marco de una política pública más amplia en términos metodológicos, pero también políticos? Reconocer la necesidad o reconocer la necesidad de un componente participativo en el diseño de la política pública, sea un proyecto concreto y específico o sea un programa más de mediano plazo, implica, por un lado, reconocer el valor que cada persona puede aportar en un proceso de diseño, en tanto beneficiario o beneficiaria, por ejemplo, de un programa social, pero también en relación a enriquecer la mirada o la posibilidad que el Estado tiene para llevar adelante una política. Y en relación particularmente a la cuestión ambiental, como vos mencionabas recién, Rubén, la especificidad y la complejidad de la cuestión ambiental, que no es solamente una cuestión ecológica o natural, sino que también implica reconocer, digamos, una cierta complejidad social y alrededor de eso una disputa que nace desde el punto de, cómo se define la cuestión ambiental, bajo qué mirada epistemológica y filosófica. Es importante también remarcar que pensar dispositivos de participación en relación a los temas ambientales implica, digamos, un desafío de identificar modalidades, identificar dispositivos, buscando incrementar, por un lado, la capacidad de esos actores sociales para construir y ser considerados parte de la elaboración de una agenda ambiental integrada debidamente priorizada. Y por otro lado, también la necesidad de identificar, diseñar e involucrarse en la implementación de estrategias y acciones que propicien justamente la implementación de acciones, de programas y de proyectos en relación a esa agenda ambiental integrada. Agenda ambiental que, si bien en lo personal tengo una experiencia más vinculada con los niveles locales de gobierno, trabajando el tema con municipios o con comunas, bueno, es una agenda, digamos, que hoy está claramente situada en un lugar de importancia, vamos a decir, global. Y no por una cuestión caprichosa, sino porque los principales efectos negativos de la crisis ambiental se manifiestan a escala planetaria, ¿no? Lo que tiene que ver con el calentamiento global y, bueno, todo lo que se deriva de eso. Y ahí, bueno, hay un ejercicio también y una tarea pendiente en relación a la participación, porque hasta ahora esa discusión global se ha dado más que nada entre los gobiernos y no siempre con la sociedad civil. Hay intentos, digamos, hay espacios que se han ido consolidando en las últimas décadas, pero muchas veces a la hora de configurar decisiones, por ejemplo, el Acuerdo de París, esas decisiones se terminan tomando entre gobiernos, son decisiones intergubernamentales. Así que bueno, igual sobre este tema vamos a volver en próximas clases, así que también vamos a poder linkear con lo que hemos venido hablando hoy. Sí, Maxi, está bueno lo que traes, y ahí me acordaba
cuando creo que Valentina o Josefina leía lo de la escalera de la participación, y había un momento, habló de la cuestión reivindicativa, si no me equivoco, y que muchas veces estos procesos participativos son justamente reclamados, ¿no?, para que sean considerados para poder incidir en una política pública, y arrancan, digamos, autogestionados, ¿no? No siempre, digamos, estos procesos, digamos, eh, son otorgados, sino son a veces, muchas veces, espacios ganados, ¿no? Entonces, cada vez más esto se constituye un desafío. Permítanme ahora hacer una pregunta. ¿Cómo consideran que esto que estamos dialogando acá, este triángulo entre planificación, participación, hace pie con el tercer punto que tenga que ver con enfoque de derechos? ¿Qué relación puede ser que encontremos allí con el enfoque de derechos? Me parece que como ciudadanos de un Estado tenemos derecho a participar y ser tomados en cuenta por los gobernantes y los funcionarios a la hora de armar un programa. Digo, si al fin y al cabo es para beneficio nuestro como sociedad, y es un derecho y capaz que hasta en algún punto es una obligación involucrarse y participar y querer ser parte o intentar ser parte de alguna forma en esos procesos. Claro, un poco también como se ve viendo con presupuesto público, digamos que por ahí tenemos todo el abanico de poder decir, bueno, puedo ingresar, averiguar, informarme, de algún modo intentar participar, pero no sabemos que están ahí y por eso no participamos tal vez, o, o no hay campañas, por así decirlo, que nos muestren que podemos participar. Entonces es bastante escueto esa rama, digamos, de que simplemente es el gobierno. Muchísimas gracias, buenísimo los aportes, los comentarios. Permítanme un segundito. Perdón que interrumpa, yo me Bien. tengo que retirar porque entro a trabajar ahora en 10 minutos. Termino de Bueno, ver la clase una vez que la suban. Nada, muchas gracias y disculpen por tener que retirarme antes. ¿cómo estamos? Saludos para todos. Gracias, Valentina. Bueno, no, es compartir algunos simplemente apreciaciones sobre el enfoque de derechos, cómo conecta, digamos, esta que dice acá, ¿no? La intervención del Estado claramente se expresa en sus políticas públicas. Y estas pueden estar sujetas a un enfoque determinado. Posicionarse desde el enfoque de derechos hace referencia a comprender que los derechos humanos son pensados en la actualidad como un programa orientador de la política pública de los estados y contribuir a la estrategia de desarrollo e inclusión social, ¿no? Entonces el enfoque de derecho constituye un marco conceptual y normativo basado en principios y estándares internacionales de derechos humanos y operacionalmente dirigido a respetarlos, protegerlos, satisfacerlos. Su marco metodológico, es decir, hacia dónde se deben dirigir los esfuerzos de los estados para garantizar una vida digna o mínima establecida por los derechos humanos. Y en esta perspectiva encontramos un diálogo entre los derechos humanos y la reducción de la pobreza. Por eso decimos, adoptar un enfoque de derechos supone asumir compromisos legales, nacionales e internacionales, un posicionamiento ético, un valor ético, y un cambio de registro de mirada sobre el sujeto de la política, es decir, de beneficiarios a ciudadanos, con derechos exigibles. De alguna forma, ¿ves? Destinatario, usuario, participante. De alguna forma un poco lo que venimos conversando, ¿no? Bueno, distintos pactos y tratados internacionales le dan este lugar, ¿no? Algunas características del enfoque de derechos, claramente. Los derechos justamente son universales, tres características: universales, inalienables e interdependientes, estos derechos humanos. Universales porque pertenecen a todo ser humano sin ningún tipo de discriminación. Inalienables porque no pueden separarse de las personas sin afectar su dignidad. Cada uno de esos derechos es indispensable para una adecuada calidad de vida. E interdependiente porque la realización de cada derecho es indispensable para el pleno goce, ¿no? En cuanto del lado del Estado, ¿no?
tiene 3 obligaciones: el respeto, la protección y la satisfacción. El Estado no debe obstaculizar el acceso al derecho, debe impedir que terceros interfieran y asegurar que titulares de derecho accedan al bien y desarrollar condiciones para tal fin, ¿no? Por ejemplo, las políticas públicas. Aplicar el enfoque de derecho en la planificación social. Bueno, hay preguntas orientadoras, debemos realizar un análisis de situación, hay pautas orientadoras, es decir, evaluar derechos afectados, negados, hay indicadores y fuentes, identificar titulares de derechos, ¿no? Entonces, pero el primer desafío es asegurar el compromiso político de la máxima autoridad con el proceso de formulación de un plan a diseñar o planificar. Es importante destacar que para la planificación sea efectiva, resulta necesario que la autoridad política tenga la voluntad de llevar a la práctica esto, ¿no? O sea, generar este proceso de planificación desde un enfoque de derecho. ¿Cuáles son esas preguntas orientadoras? Digamos, ¿quién se encuentra marginalizado? ¿Quiénes son los más vulnerables? ¿Por qué se encuentran más afectados y cómo? Si pertenecen a un grupo específico, pertenecen a una religión específica, grupo étnico, un grupo, una minoría cultural, tiene una afiliación política, se encuentran situados en una región. Hay niños afectados particularmente por este problema. ¿Cómo se ven afectadas las mujeres? ¿Quiénes son los titulares de derecho? ¿A qué derecho tienen? ¿A qué tienen derecho? ¿No? Y ese análisis de situación no consiste únicamente en recolectar información, sino también en las características administrativas del Estado, el marco legal, los planes y programas existentes, ¿no? Es decir, implica ya fijar estándares de derecho, ¿no? Entonces, fíjense cómo va cambiando el panorama cuando, no sé si dejé de presentar, pero minimicé, querían un poco Sí, aparece en negro de conversar nuevo. ahí. ¿Cómo cambia mirada cuando salimos, digamos, de mirar solamente necesidades o solamente salir del sistema oferta-demanda, ¿no? O la ventanilla del Estado y la gente que aprovecha a pedir según lo que hay o lo que se ofrece en el momento, cuando cambiamos el registro de mirada hacia un enfoque de derechos, ¿no? Por todo esto que estamos diciendo, ¿no? La política pública orientada, guiada por ese enfoque de derecho. Por supuesto que derechos implican obligaciones. Pareciera que en el discurso actual, tal vez el concepto de obligaciones no aparece tan fuerte, ¿no? Es una opinión un poco más del orden de lo personal. Siempre hablamos del enfoque de derechos como separado de un conjunto de obligaciones. O sea, yo creo, por lo que uno siempre ha estudiado, es que cada derecho también hay un conjunto de obligaciones para que eso se pueda llevar adelante, ¿no? Para que un derecho se pueda ejercer como tal. Entonces, depende del actor en el que estamos situados mirando y analizando la situación, derechos para algunos, obligaciones para otros, ¿verdad? Y todos estamos sujetos a derechos y sujetos a obligaciones, ¿no? Entonces, una política pública con enfoque de derecho implica en este sentido estos compromisos que estamos diciendo. A ver, ¿qué evaluar específicamente, por ejemplo? ¿Cuáles son los derechos humanos afectados, negados o, como decimos ahora, vulnerados, ¿no? Al mismo tiempo debemos identificar cuáles son las obligaciones del Estado para respetar, proteger y hacer cumplir esos derechos. Hacerlo es importante que se evalúe cómo esos derechos fueron afectados, si se encuentran protegidos por el marco legal o falta legislación, si hay un problema de falta de protección legal o de implementación, ¿no? Bueno, hay muchísimos indicadores que como cientistas sociales muchas veces recurrimos y utilizamos, desde lo que es NBI, necesidades básicas insatisfechas, línea de indigencia, línea de pobreza, muchísimos indicadores, por ejemplo acá el ejemplo, ¿no?, de trabajo infantil, indicadores de salud, de mortalidad, podríamos decir, ¿no?, de trabajo. Todo ello nos remiten, si estamos parados desde el enfoque de derechos, nos remiten a realidades donde podemos dar cuenta de vulneraciones de derechos. Entonces implica identificar los titulares de derechos, ¿no? Bueno, y acá ya, nada, simplemente estaba pensando un poco el ejemplo de la protección de la infancia, el enfoque de derechos desde la protección de la infancia. Acá recurre a la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que otorga formalmente un nuevo estatus jurídico a los niños como sujetos titulares de derechos, ¿no?
Y entonces el Estado se comprende como actor que planifica y ejecuta programas sociales de gobierno que garantizan y hacen efectivos los servicios y programas sociales de acceso a la educación, la salud, la vivienda, la alimentación, a un nivel adecuado, y donde priman entonces las medidas de protección de derechos en contraposición con las medidas de protección de personas, ¿no? Fíjense que en el paradigma de protección de derechos, justamente de niños, niñas y adolescentes, ahí justamente se pudo ver un cambio de paradigma, ¿no? Donde también pasó en salud, ¿no? En salud mental sobre todo, pero el cambio de paradigma en niñez fue muy importante y fue muy claro, digamos, ¿no? Un paradigma tutelar, donde el niño era considerado casi como un objeto, ¿no? Al paradigma de protección del derecho, ¿no? Donde el niño, visto como un sujeto de derecho. Fíjense cómo aparece un enfoque de derecho claramente versus una mirada donde era un decorado, ¿no? Era un objeto, era todo, o sea, desde la justicia, educación, niñez, la misma familia, no tenía obligación de consultar qué pensaba, qué sentía, qué opinaba, qué le gustaba, qué no le gustaba, qué necesitaba, digamos, ¿no? Solamente adquiría ese estatus una vez de cumplida determinada edad. Sin esa edad alcanzada, el niño era un objeto, ¿no? Era considerado un objeto. Por supuesto que con la ley 26061 a nivel nacional y las leyes provinciales que luego se fueron desplegando, y un cambio no solamente normativo, sino también de prácticas institucionales que acompañaron esta mirada, en la justicia, en los órganos administrativos de la niñez, se puede dar cuenta de un cambio en esas prácticas y de asumir realmente un enfoque de derecho, ¿verdad? Entonces, digo, la política pública, el enfoque de derecho y la planificación es un triángulo importante, digamos, acá en ese sentido, que se retroalimenta en un círculo virtuoso, podríamos decir, ¿no? Entonces, pensar la política pública y los procesos de planificación desde el enfoque de derecho. En este caso trajimos el ejemplo del paradigma de niñez, pero podría ser desde la discapacidad, de la salud mental, de la educación, ¿no? Por traer solamente algún ejemplo, ¿no? Entonces, no quería dejar afuera de la cuestión de la participación el enfoque de derecho también como un cruce posible de la planificación, ¿no? En el sentido amplio del concepto que trabajamos desde el inicio. No sé si habría algunos comentarios finales, si quieren compartir alguna otra cuestión sobre esto, alguna duda, alguna pregunta, y si no, ya vamos dando por finalizada la clase de hoy. De mi parte Josefina, quedó Nazarena, Maxi. muy claro todo. Es bastante interesante, De mi me parte parece también, profe, estuvo buena la clase. que por ahí cuando seamos más estaría bueno como tener ejemplos concretos y charlarlos. Por ejemplo, a mí me pasa que en clase por ahí con tanto contenido teórico, por ahí me cuesta o voy más lenta asimilando por ahí, pero cuando traen un ejemplo más fáctico, digamos, de la realidad, algo más cotidiano, por así decirlo, se me hace mucho más fácil comprender un montón de conceptos que por ahí son bastante abstractos, aunque esto es bastante, sí, es muy claro y la clase de hoy también fue muy clara. Sí, está bueno que podamos, o sea, charlar, incluso así como fueron ejemplificando ustedes mismos hoy, o sea, con cuestiones que por ahí van viendo en su práctica o en el trabajo o simplemente el análisis político que van haciendo de lo que uno ve en la realidad. Está bueno, ¿viste? Solamente como para aportarte ahí en ese sentido, cuando vos fíjate que la 26061, la ley de protección integral de derechos de niñas, niñas y adolescentes, que se promulgó en el año 2005, ¿no? Estamos a 15 años de la ley y digamos que todavía podemos decir que hay un proceso de instalación de la nueva institucionalidad. A 15 años. Es decir, llevó por lo menos, me animo a decir, 5 años hasta el año 2010 para que todas las provincias generaran su propia ley provincial adecuada a esa ley nacional. Entre Ríos fue una de las primeras. Si no me equivoco, fue la primera, en el año 2008, que generó su propia ley de niñez adecuada a la ley nacional. Y el resto de las provincias
avanzaron ahí hasta el año 2010 más o menos. Posteriormente, por supuesto que luego empezaron todo un proceso de capacitación en relación a la nueva normativa, en simultáneo con algunos cambios de práctica, porque había que adecuar la institucionalidad del COPNAF, de las áreas de niñez, del sistema judicial, ¿no? Y eso, por ejemplo, en las residencias, antes claramente, por ejemplo, cuando había algún tipo de problemática familiar donde por ejemplo, los padres de un niño, niña o adolescente no podían dar cuenta temporalmente o de forma permanente del cuidado que se esperaba para ese niño, niña o adolescente, eh, por ejemplo, el juez podía tomar una definición de separarlo del hogar, ¿no? Y de ahí las famosas residencias, ¿no? Las institucionalizaciones que se hacían de niño, niña, adolescente, prácticamente capaz que desde los 3 años hasta los 18, que la institución de alguna forma ya no quedaban bajo su cuidado y bueno, y salían a la vida con 18 años después de haber estado tal vez 12, 15 años institucionalizados, y algunos desde antes, y otros no, otros menos periodos de tiempo, ¿no? Eso ya no ocurre, o sea, ese es un cambio concreto. La ley hoy, para ese tipo de medidas que separan a un niño de su entorno, no del entorno que le hace mal, sino que se buscan entornos justamente alternativos, ¿no? De cuidados parentales, realizados por otras personas, no las que justamente le hagan daño, para una medida excepcional donde va a estar en una institución no puede ser por más de 6 meses y se puede reevaluar por otros 6 meses más como mucho, pero se tiene que justificar, ¿no? Y se tienen que demostrar los esfuerzos de haber no encontrado una alternativa familiar o de algún adulto referente de su núcleo de vida para justificar que se lo va a separar. Es decir, ese es un cambio contundente. Por lo tanto, las residencias que hoy tienen niños, niñas o adolescentes, la tienen por muy poquito tiempo, por muy pocos meses, por una situación casi transitoria, hasta que se encuentra otro centro de vida del niño en un entorno del orden de lo familiar o de lo cercano al niño, ¿no? Entonces, bueno, ahí tiene ejemplo. Pero todo eso implicó un cambio de registro, tanto de los profesionales, de los administrativos, de los funcionarios, como también del diseño institucional con el que contaban las organizaciones. Concretamente el COPNAF en Entre Ríos y todo lo que implicó luego el desarrollo de áreas de niñez a nivel local, ¿verdad? Esos son espacios que el trabajo social, la ciencia política, tienen mucho para opinar también, ¿verdad? Así que bueno, ahí simplemente hacer ese comentario. Bueno, Nazarena, Maxi, Josefina, gracias por estar acá. Damos por finalizada la clase de hoy y bueno, nos estamos viendo el miércoles que viene. Muchas gracias, Rubén. Y Bueno, yo un profe. poco tomo el guante de lo que Nazarena planteaba en cuanto a tratar a seguir trayendo ejemplos que nos ayuden a pensar. Y bueno, sepan que vamos a retomar este tema del enfoque de derechos y del posicionamiento para pensar la planificación en las próximas clases. Así que bueno, también vamos a aprovechar para propiciar un poco más de intercambio en ese mismo sentido. Así que nos tomamos ese compromiso. Buenísimo. Nos vemos la clase que viene entonces. Bueno, hasta luego. Hasta Saludos. luego. Bueno, profe, muchas gracias, nos vemos.